Buenos días, estamos en la clase de música de las 8. Ahí andas, Vero. Buen día, buen día. ¿Se escucha, Andrea? Vero, Laura. ¿Hay alguien que me diga buenos días? Buenos días, profe. Eso es para ver si escuchan. Buenos días. Estamos ingresando gentes. Ahí andará Camila. Ahí anda Camila. Hola, profe. Buenos días. Aquí andamos adrede para ver si me escuchan. Título: La música en México en el siglo XX. La música en México en el siglo XX. La música en México en el siglo XX. Título: más esperamos el ingreso de los demás. Ahí anda Jessy. Sí, profe. Muy bien. Estamos poniendo un título: La música en México en el siglo XX. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. La música en México en el siglo XX. Es correcto. Ponemos número 1. Escribe 4 hechos importantes que sucedieron en México. Escribe 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. Escribe 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. El título es La música en México en el siglo XX. Por si anda por ahí Michelle. Sí, aquí estoy, profe, gracias. Saludos. ¿Ya puso el título? La música en México en el siglo XX, ese es el título. Y Sí, luego, gracias. ¿perdón? Que sí, profe, que gracias. Ok. Y luego van a escribir 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo, o sea, del XX. Cuatro de los 15 cuantos hechos que sucedieron. Mientras me tomo mi pastilla. Ya saben, acumulen muchos puntos porque esto ya es para el final.
Esto ya es para el promedio final. Ahí anda Odalis. Sí, profe. Ya pusiste el título, ¿verdad? No, acabo de entrar. La música en México en el siglo XX. Y luego, ¿qué están haciendo, Jessie? Estamos buscando 4 datos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. Correcto. Acuérdense que siempre les he dicho que para entender la música o el arte hay que ver qué pasaba en ese momento en la historia. Un hecho importante fue la Revolución Mexicana y a raíz de ahí se escribieron muchos corridos. Bueno, anda Marún, todavía ni dicto y ya está contestando. Ahí andará Samantha. Sí, profe, buenos días. Hola. Título, La música en México en el siglo XX. Ok, gracias. Y luego vas a escribir 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios de ese siglo, ¿sí? 4 hechos importantes. ¿Qué pasó en México en los primeros años? Ahí andará Maripos. Sí, profe. ¿Ya no acabas lo que les dije? ¿Mandé? ¿Ya me lo acabas lo que les dije? No, profe. Porque el título ya lo escribiste, ¿verdad? La música en México en el siglo XX. Y luego iban a escribir 4 hechos importantes que sucedieron a principios de ese siglo. A ver, profe, yo leo 4. ¿Listo? Sí. Te escuchamos. A ver, a mí me salió Revolución Maderista, Constitución de 1917, Reforma Agraria y Expropiación Petrolera. Muy bien. Revolución maderista. Acuérdense que en aquellos días se estaba viviendo la dictadura de don Porfirio Díaz Mori, que minutos más, minutos menos, duró 30 años. Un buen día dijo que ya estaba listo en una entrevista para dejar el poder y eso lo aprovecha Madero para recorrer el país y proponer un cambio. Muy bien. ¿Alguien más quiere puntito? Y con ello va a dar inicio la Revolución Mexicana. Sí, la Constitución del 17, que es la que todavía nos rige y que muchos se preguntan, ¿todavía tendrá vigencia esta Constitución? Sí, tiene vigencia todavía, Por, porque no ha habido cambios en la Constitución, solo hacen, a ver, bueno, grítame. ¿Por qué tiene vigencia todavía? Acuérdense que el México del 17 no era ni remotamente igual al de hoy día. Era un México agrario cuando se crea la Constitución.
y hoy es un México urbanizado. Por eso en cada periodo presidencial los artículos sufren cambios, pero ya hay 15 cuántos cambios que se le han hecho. Estamos escribiendo 4 y Profe. 5. Diga. ¿Le puedo leer dos y me dice si estoy bien? Claro que sí. Dice, el milagro mexicano. ¿El qué? El milagro mexicano se refiere a un periodo de crecimiento económico sin precedentes en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX en México. Así es. Tlatelolco, así dice, profe. Sí, es que en náhuatl es Tlatelolco y en español es Tlatelolco, sin la L. Dice, en 1968 México se distinguía en los otros países latinoamericanos por su buena economía y a veces tecnología. En el mismo año se inauguró la primera línea de metro en Sí, la Ciudad de México y el país iba a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. así es. Donde surgen muchas cosas políticos sociales, ¿no? Muy bien. Ahí está. A ver, Michelle iba a leer. Sí, le iba a la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910. El Milagro Mexicano, que fue un producto de 11 años de construcción. Ay, se me perdió. Tlatelolco en 1968. Y y la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Sí, sí, el que le quitó los ceros a la economía de México. Ya le puse su puntito. Sí, estamos haciendo un encuadre. Estamos haciendo un encuadre de lo que pasó en México a principios del siglo XX para entender la música. Uno de ellos, un acontecimiento importante, ya dijimos, fue el Porfiriato, en el que se importa arte extranjero, sobre todo francés. Incluso en las escuelas se enseñaba como segunda lengua el francés, como ahorita el inglés. Había libros de texto en francés para los alumnos de aquellos días. Llega una nueva corriente filosófica, sociológica, el positivismo, que lo tomaron los profesores, la Secretaría de Educación Pública lo implementó en los objetivos generales de la educación hasta la fecha, en la que se rige la educación a través del positivismo, que es simple y sencillamente la aplicación del método científico en la enseñanza. Y luego se da la Revolución Mexicana, que muchos no saben definirla, si es revolución o un conjunto de pleitos entre distintos grupos. Es decir, no hubo una uniformidad de los grupos como tal. Los carrancistas peleaban por su lado, los zapatistas, los maderistas, villistas, todos contra todos. Pero aún así generó en la música muchas cosas. La más importante de la revolución fueron los corridos. Alguien que nos investigue un corrido o qué es un corrido y le pongo puntito. Todavía se siguen cantando. Acuérdense de los actos cívicos en sus escuelas para el 20 de noviembre. Los corridos y algunas canciones o corridos que tengan por ahí a la mano, nos lo dicen y les ponemos un puntito.
la época de las famosas Adelitas. Que sí existió originalmente una, entonces se tomó como prototipo, como ejemplo, y las que seguían a los revolucionarios, las mujeres que se unían a la leva, por extensión les llamaron las Adelitas, por la que sí existió y que fue una revolucionaria. Yo tengo la definición, profesor. A ver, grítanos, Michelle. El corrido es un género musical que se trata de una narrativa popular concebida para ser cantada, recitada o bailada, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o velada. Los corridos también son conocidos como tragedias, mañanitas, ejemplos, versos, relaciones o coplas. Correcto. Y Por ejemplo, aquí Las me Mañanitas, si se fijan, es una canción popularísima en nuestro país, pero nada más Las Mañanitas se cantaba entre las clases pobres, populares, entre el pueblo. La aristocracia ni de chiste cantaba eso. Y hoy todas las clases sociales en cumpleaños, todas las clases sociales en México sin excepción, las cantan, las famosas mañanitas. Y originalmente nada más era la gente humilde, sencilla, la que las entonaba en esas festividades. Algunos nombres de corridos. Yo, profe, bueno, encontré algunos. Ajá, Es la cucaracha, sí, la Adelita, Carabina 3030, la toma de Zacatecas, que es el General. segundo, perdón, Samantha, es el segundo himno nacional, Ah, perdón. la Sí, marcha de Zacatecas en cuanto a la música, perdón. Luego, sí, profe, está bien. La toma de Zacatecas, General Emiliano Zapata. así es, el sureño que defendió los campos de caña que les extrajeron los poderosos y por eso se levantó en armas, ¿no? La famosa leyenda de Tierra y Libertad. Sí, un corrido es una denuncia, un canto que evoca y en su contenido exalta a los personajes populares, ¿no? O sea, como las gestas heroicas de la Edad Media, sus hazañas, sus virtudes, sus cualidades. El corrido de Pancho Villa. La cucaracha es una sátira, ¿no? La cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar. La Adelita, que engloba ahí a todas las soldaderas y las Adelitas que acompañaban a los revolucionarios. ¿Alguien cantó o bailó alguna vez en su escuela este tipo de cantos? En el famoso 20 de noviembre. Sí, no, no me acuerdo. No me acuerdo, profe. Yo creo que sí, pero no me acuerdo cuál Los es. ponían a bailar ¿qué? La Adelita, las Coronelas, las Tres Pelonas, Ana Gabriel y otros han recopilado corridos y los han grabado. Valentín de la Sierra, Carabina 3030, que era el arma que portaban los revolucionarios, los corridos de los héroes populares de aquellos días. Gabino Barrera, y muchos se han modificado las letras. A medida que pasaban de una generación a otra, se modificaban. Y era la voz del pueblo, los corridos. Ahí anda Pedro. Sí, profe, que soy. ¿Qué opinas de todo esto? Pues, la verdad, ¿quieren mi opinión en el sentido de gustos musicales o en qué sentido? Porque de gustos, profesor, pues sí, las mañanitas son pues una canción muy popular en todo el mundo que pues prácticamente, como dijo, la cantan todas las redes sociales. En cuanto a los corridos, no son de mis preferidos, aunque sí son muy famosos y muy sonados o sea, como el que mencionaron de la cucaracha.
en Así cuestión de es. los niños antes, pero ya lo que se ha convertido hoy en día, la verdad, no son muy de mi agrado. Ah, no, no. Estamos hablando del momento histórico, ¿no? Hubo una maestra rural, cantante, ya murió, que se llamaba Amparo Ochoa. Si alguien la encuentra, le pongo punto. Y otro que se llamó Oscar Chávez, que murió hace poco. Ellos recopilaron muchas canciones de principios del siglo XX. Si alguien encuentra a Amparo Ochoa o a Oscar Chávez o a los folcloristas, le pongo su puntito. ¿Quién fue Amparo Ochoa? ¿Quién fue Oscar Chávez? ¿Quién fue el grupo de los folcloristas? Yo, profe Oscar Chávez. A ver, Jessy. Dice, Oscar Chávez Fernández, conocido como Oscar Chávez, fue un cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano, considerado como uno de los máximos exponentes de canto nuevo en su país. Ujú. El que canta. Falleció el 30 de abril del 2020. Sí, hace poco murió él. Fue vetado, ¿eh? Él no era de los cantantes que salían en la tele por el contenido de sus letras, justamente. Se movía en la contracultura. Muy bien, ya le puse sus puntitos. ¿Y quién sería Amparo Ochoa? Alguien que nos ayude. O los folcloristas. Mateo. Mateo, Sí, profe. tenemos un problema. Ok. No sabemos qué hora es. Ya sé, profe. Ahora sí, una disculpa. No, estamos preguntándote que si tú sabes qué hora es, porque no sabemos. Las 8:23. Ah, gracias. Ahí está ya. A ver, busca quién fue Amparo Ochoa. ¿Quién fue quién? Amparo Ochoa. Ok. Ok, aquí está. Ajá. Fue una cantante y maestra por algunos años en comunidades como La Palma y Tierra Blanca de Sinaloa. Pero sin dejar de lado su pasión por la música. Ochoa impartía sus clases cantando y eso es todo lo que me da. Muy bien. Ahora los folcloristas, ¿quiénes fueron? Un grupo. ¿Ahora qué? Ahora investiga quiénes fueron los folcloristas. Fue Ok. un grupo musical de aquí de México. Y te quitamos el retardo. Ok. Mire, los folcloristas es un grupo musical mexicano dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana. Se formó en la Ciudad de México en 1966, manteniéndose vigente desde entonces. Desde su creación por el grupo han pasado casi 50 músicos. Así es, ahí está. Estamos hablando de la música de principios del siglo XX. Y estos personajes rescataron, investigaron, grabaron muchísimas canciones de aquellos días. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, mientras paso lista, investigan algunos datos. Ya cuando acabe de pasar lista, los leemos. De Julián Carrillo y Silvestre Revueltas. Mientras investigan, yo paso lista. Julián Carrillo, Silvestre Revueltas. Carlita Andrea. Adriana Barajas. Diego Asís. Pedro Cortés.
Presente. Joshua, Michelle Cruz, Presente. Germán Arturo Escobar, Presente. Flores Felipe, Flores Ruiz, Litsi, Camila, Presente. Wendy, Wendy. Ahí anda Wendy. Jesús Israel, Odalis, Presente. Sariela Hernández, Mildred, Presente. Daniel Alejandro Jiménez, Francisco Manuel Macías, Luis Gerardo, Presente. Molina Hernández Jesse, América Fernanda, Luis Enrique Ortiz, Presente. Laura Giovanna Pérez. Ahí anda Laura. Cristian, faltó Cristian. Miriam Saraí, Samantha, Presente. Jairo Eduardo, Ramírez Jesse. Ahí anda Jesse. Presente, profe. Presente. Ok, sí, gracias. Andrea Paola, Isaías, Verónica Itzel. Presente. Marijos, Presente. ¿está enojada? No, profe. Ah, muy bien. Omar Saúl, Mateo, Presente. Valeria. Muy bien, ¿quién fue Julián Carrillo o Silvestre Revueltas? Yo le puedo leer de Julián Carrillo. Claro. Ok. Fue. Ay. Sí, aquí está. Fue director de orquesta, violinista y científico inmerso en la corriente modernista internacional. Es considerado uno de los más importantes compositores de México. Incluso fundó la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13 en Nueva York. Y tuvo como maestro a Pedro Manzano, al violinista Pedro Manzano. Ajá. Muy bien. Aquí en León hay dos colonias que yo me acuerde que tienen nombres, las calles, nombres de músicos. ¿Alguien las identifica? Hay dos colonias con nombres de músicos, sus calles. No, yo no, profe. Una es, no sé si sea León Moderno o La Andrade, ahí hay calles Chopin, Beethoven, de músicos clásicos. Y acá para Peñitas, Casablanca, por ahí están los nombres de estos músicos, Julián Carrillo, etcétera. Acá atrás de H.E.B., por el Insurgentes, están esas colonias, atrás de la Gran Plaza, y tienen nombres de estos músicos, que mucha gente pues no sabe el significado del nombre de sus calles, ¿no? Pero ahí están como dato. ¿Quién más? Silvestre Revueltas fue Julián Carrillo. Adelante. ¿Sí? Sí. Julia. ¿Cuál leyó Mateo? ¿Silvestre? No, Sí. Juan Carlos, ¿verdad? Entonces sigue Silvestre Revueltas. Ajá. Fue un compositor, director de orquesta y considerado el máximo representante de la corriente nacionalista mexicana. Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, el 31 de diciembre de 1899.
Así es. Se le llamó música nacionalista porque empezaron a rechazar la influencia francesa del porfiriato. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Si aquí también en México tenemos cantantes, músicos, historia. Acuérdense el Guapango de Moncayo, que es muy famosísimo. Y empezaron a componer música inspirada en temas nacionales, de los mayas, de todo eso. Y por eso se llama así nacionalista. Carlos Chávez, Silvestre Revueltas perteneció a una familia de intelectuales. Él era músico, tuvo un hermano que era muy rebelde en sus escritos, tanto así que lo metieron a Lecumberri, el Palacio Negro, que era la cárcel más temible del México de principios de siglo. Hoy es el Archivo General de la Nación ahí en el DF. Ahí estuvo recluido, donde alguien gritó una frase que se hizo célebre: Pepe el Toro es inocente, ¿no? Y este escritor estuvo también en las Islas Marías, era hermano de Silvestre Revueltas. Él se llamó José Revueltas. Y también hubo un hermano, un excelente pintor, Fermín Revueltas. Entonces, familia de intelectuales y artistas. Un último que quiera puntito. Este tema lo vamos a, si Dios, lo vamos a completar la siguiente clase porque todavía falta mucho. Ya no hay participantes que quieran punto al final. No. Bueno, Mateo, ¿ya despertaste? Sí, profe, sí, sigo aquí. Muy bien. Sí. Entonces, con esto terminamos y que tengan un excelente fin de semana ustedes y toda su familia. ¿Sale? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Ok. Profe.